Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Story Time. Una completa locura. Como ya vieron en el título, terminé en un hospital. Y les voy a estar contando todo lo que pasó. Verán, el día de ayer fue un lío tremendo, fue todo un caos. Yo pasé muchísimo miedo porque pensé que me iban a dejar ingresado en un hospital, pero bueno, voy a contar desde el principio. Resulta ser que desde un poquito antes de yo publicar el video de el mojito de Cuba, no sé si vieron mi video en mi canal oficial, Kevin05 Hernández, ya yo me venía sintiendo un poquito mal, porque a mí me dan dolores en esta parte de aquí, en esta parte de aquí atrás, que ya me dijeron que era algo normal, que me ha pasado, o sea, muchas veces me ha pasado, no sé específicamente por qué es, no sé darles la explicación de por qué es, pero bueno, son dolores que me duran 2 o 3 días y ya después se me pasan, ¿no? Entonces, parece que desde un poquito antes del día de que yo subí el video de la bodeguita del medio, ya yo venía sintiéndome un poco mal. Obviamente en el video ustedes no se dieron cuenta porque yo no lo iba a mostrar, porque igual yo tenía que grabar porque llevaba ya una semana sin publicar video por este mismo motivo. Por esta razón es que llevo sin publicar videos en YouTube desde hace un tiempito. O sea, ustedes saben que yo siempre subo bastantes videos, miércoles y domingo en mi canal oficial. Aquí subo hasta 2 o 3 videos por semana y tal. Entonces yo estaba muy inactivo y yo necesitaba publicar el video, y publiqué el video ese de la bodeguita del medio. Entonces desde ese entonces ya yo me venía sintiendo un poquito mal. Bueno, nada, que de tanto estar acostado en la cama parece que me entró como mareo y tal. Saben que cuando uno lleva mucho tiempo como acostado le entra el mareíto este cuando uno se va a levantar. Entonces eso fue lo que me empezó a pasar. Entonces me empecé a tomar el Meclizine. O sea, ayer en la mañana me tomé la mitad de un Meclizine y yo normal me sentía bien, no me sentía nada. Bueno, no fue ayer, fue antier. Ahí está Nikki. Ven acá, mi Nikki, mira. El caso fue que me tomé la mitad de un Meclizine en la mañana y entonces en la tarde, en la noche ya como a las 12 de la noche ya, me tomé un Meclizine completo, pero me tomé el Meclizine con un té, que es un té de caña santa. No me acuerdo de qué era el té, pero era un té que dicen que es súper, súper fuerte. Cuando llegué el otro día, amanezco sintiéndome muy mal. Amanecí, Dariel se tenía que ir para lo del servicio social porque ya Dariel comenzó su servicio social, que no es servicio militar, es servicio social, es como trabajando pero gratis, es como ser un esclavo. El caso fue que yo me desperté, normal, Dariel se fue, yo me desperté y fui al baño. Y cuando me senté en la taza me empecé a sentir un mareo súper, pero súper fuerte. Yo sentí que me iba a desmayar y me asusté. Y entonces tomé el teléfono rápido, así con desmayo, llamé a Dariel y le dije que me estaba sintiendo súper mal, que si podía regresar. Él habló con la persona que lo atiende allá en donde él hace el servicio social y le dijeron que sí, que está bien. Y entonces vino para acá y cuando él entró, que abrió la puerta, yo estaba parado frente a la puerta porque estaba pasando por ese momento. Y cuando Adrián me vio se quedó así como que, ¿qué te pasó? Porque en lo que él venía, vomité ahí tremenda cantidad en el baño. Y me empezó a salir sangre por la nariz, sangre por todo esto de la nariz. Y yo me asusté y cogí empecé o sea, a limpiar todo porque yo había vomitado en el baño. Y entonces cuando Dariel abrió la puerta, yo estaba del baño para la cocina, del baño para la cocina, buscando las cosas para limpiar. Cuando Dariel abrió la puerta, que me vio, tenía todo esto lleno de sangre y él se quedó así, se asustó cantidad y ahí empezó a llamar a su mamá y empezó a llamar a mi mamá. Y entonces me acosté porque yo me sentía muy, como que me iba a desmayar. Después de vomitar me sentí muchísimo mejor, pero bueno, me sentía que me iba a desmayar. Entonces, tenía fiebre. Cuando mi mamá vino, que me tocó así, se dio cuenta que tenía fiebre. Y luego tuvimos que buscar un taxi para ir para el hospital. Dicho sea de paso, el taxi nos costó $50 rentarlo. Pero bueno, estuvo todo el tiempo que yo estuve en todo este lío del hospital, que fueron unas cuantas horas. Bueno, no voy a decir exactamente a qué hospitales ni policlínicos fuimos porque no quiero buscar un problema, pero sí les voy a explicar.
Nos dirigimos a un policlínico. Si no sabes lo que es un policlínico es como un consultorio en otro país. O sea, como que no se hacen cosas más allá de atenderte y tal vez algunas inyecciones, otras cosas. Pero el hospital es en que se encarga de las cosas más grandes, ¿no? Bueno, fuimos a un policlínico. Allí me atendieron el médico muy, no sé, como parece que no tenía ganas de trabajar. Dijo, ¿qué tienes? Ajá. Una doragina. Dale. Una doragina y después que te hagan un análisis, no me acuerdo cuál era el análisis, pero bueno, dale. O sea, como que más nada, ni siquiera me empezó a tocar. ¿Sabes? Que los médicos te examinan cuando tú dices que tienen un dolor de tal lado para ver en qué parte del cuerpo es el dolor, no sé qué. No, nada. Me mandó directo a inyectarme una duragina, una dipirona, no sé cómo se le llama en su país, y después hacerme un análisis. Bueno, ese fue tremendo lío porque yo le tengo miedo, pánico, terror a las inyecciones. Y eso fue un lío. A mí la duragina de toda la vida, siempre que me han inyectado duragina, como que me viene el desmayo y me vienen muchas ganas de vomitar. Entonces me inyectaron la duragina, ahí chilla, todavía me duele la naca. Me la inyectaron y no, hasta el día de hoy, bueno, han pasado un día nada más, pero todavía me duele. Eso como arde. La duragina arde. Bueno, me senté y cuando me senté vomité. Yo vomité ahí, o sea, todo eso en la sala del policlínico. Vomité. Y cuando vomité salió un poquito de sangre, pero que parece que ese poquito de sangre es porque me había lastimado la encía. O sea, no era un glóbulo de sangre, nada de eso. Pero mi mamá, como mi mamá es, no sé, o sea, como que se lo toma todo a mayor, empezó a decir que si yo había soltado un glóbulo de sangre, que el vómito, que si no sé qué, ay, Dios mío. En fin, cuando después de 30 o 40 minutos me hicieron el análisis, que fue un pinchacito en el dedo. Ese no me dolió, ese fue así, kick, y ya, y echar la sangre en una cosita, en una bandejita como de cristal o de plástico, no sé ni de qué era, y ahí me hicieron los análisis. Cuando me estaban haciendo los análisis ya yo me sentía bien, yo no me sentía ya nada, ni mareo, ni nada, yo no me sentía más nada, parece que ya se me había pasado, porque según yo, lo que me hizo estar así fue el que me tomé el Neclicine con ese té, y ya lo había vomitado, ya yo no me sentía más nada, ya yo no tenía nada, solamente tenía este dolor aquí que era normal. Y entonces yo estaba sentado en las sillas del policlínico ese, que son sillas muy incómodas, y yo le estaba diciendo a mi mamá, mami, yo necesito acostarme porque a mí me duele mucho esto, y mientras más sentado esté, a la hora de pararme me cuesta más pararme. Bueno, mi mamá resolvió como una cama en el policlínico, estaba vacío. Ya me acosté ahí, llegaron una cantidad de enfermeras. Llegó una enfermera, me empezó a preguntar cosas, me tomaron la presión, todo estaba genial. Me empezó a tocar, o sea, por aquí, las partes donde me dolía, que eso no lo había hecho el médico inicialmente. Y yo le fui diciendo que no me dolía en ningún lado, solamente aquí. Y luego llegó una enfermera y me puso un suero en la vena. Yo estaba como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo todo esto? O sea, me pusieron suero, me tomaron la presión, no sé qué, yo como que, ¿qué está pasando? Entonces, la enfermera, la que me empezó a tomar la presión y tal, se puso ahí a hablar, no sé qué, me empezó a hacer miles de preguntas, yo no tengo eso, me empezó a preguntar que si yo tenía fiebre hace días atrás, le dije que no, que la única vez que me dio fiebre fue ese día. Bueno, en fin, que me empezó a hacer un millón de preguntas y al final de todas las preguntas que me dijo, no importa cómo salga el examen que te hicieron, el examen de dedo, no importa si da que estás bien o estás mal, vas a ir ingresado. Yo me quedé como que, perdón, vas a ir ingresado. Y yo quiero que ustedes entiendan la postura que yo tomé en este momento. Quiero darme a entender. Miren, yo tomé una postura de negación inmensa. Yo empecé a decirle a la enfermera, en resumen, que cómo ella me iba a mandar a mí ingresado si yo no tenía nada. Literalmente yo no tenía nada. O sea, ella estaba como queriendo decir que lo que yo tenía era un virus. Porque en Cuba han salido muchos virus de estos que son, no sé si conocen, el virus oropouche o dengue. Es súper normal en Cuba cogerlo porque hay mucha suciedad, el ambiente está muy contaminado.
y así. Pero yo nunca en mi vida lo he cogido. Y yo salgo del apartamento solo para grabar, pero igual, yo no tenía nada de eso, yo sabía por qué yo estaba ahí, pero bueno, ella es la enfermera. El caso es de que en Cuba, si tienes un catarro, tienes COVID, no importa. O sea, si tienes un catarro, te mandan a ingresar porque ya tienes COVID. Si tienes fiebre, no importa, no importa que sea fiebre normal de un virus pequeño, un catarrito, no. Si tienes fiebre, tienes dengue, te mandan a ingresar porque tienes dengue. Si tienes un vómito, tienes no sé qué cosa, te mandan a ingresar por eso. O sea, cualquier cosita que tú tengas, cualquier cosa, sea normal, sea porque te cayó mal una comida. Si te cayó mal una comida y vomitaste, tienes dengue. Si te atoraste y tosiste, tienes COVID. Así es aquí. Entonces yo estaba estresado porque la situación de salud pública en Cuba está complicada. Está mala. O sea, los hospitales están colapsados. Ir a un hospital es ir a enfermarse. En vez de curarte, a enfermarse. Entonces yo estaba como que yo no voy a ir para ningún lugar, no. Y ella, ¿cómo que no? Si te vas a ir. Bueno, el caso es que ella estaba haciendo su papel, ahí como la remisión y tal. Y llegan la prueba que me hicieron del análisis. La prueba estaba genial, tenía todo bien, las plaquetas bien, todo lo tenía bien. Aún así, ella quería remitirme para un hospital. Me mandaron para un hospital que la verdad nunca lo había visto. Me dijeron, bueno, vamos a esperar una ambulancia que llegaba después de 12 horas, porque en Cuba no hay ambulancia. Pero como yo andaba ya en un taxi rentado, yo había alquilado el taxi para ir normal, para que me mandaran alguna pastilla para el dolor. Y terminé con suero arriba de una cama, porque según ellos yo tenía dengue y no sé cuántas cosas. Bueno, el caso es, dijeron que podía ir o en ambulancia o si yo tenía que ir, y mi mamá le dijo que yo tenía que ir porque había rentado un taxi, no íbamos a esperar 18 horas por ninguna ambulancia. Yo lo que estaba era loco por irme para mi casa. Y cogimos el taxi y fuimos para el hospital. Yo por todo el camino, ay no, tú vas a ver cómo va a estar ese hospital, que no sé qué, yo planteándome la peor escena. Como en efecto, lo que yo me había planteado en mi cabeza, que según yo era la peor escena, no tenía nada que ver con lo que era aquello. Aquello era Chernobyl, eso parecía que había pasado una guerra mundial por el hospital. Y dicen, miren, es que eso no se puede llamar ni hospital, eso debería llamarse funeraria Pro Max. O sea, ni las funerarias tienen... Están como eso, Dios mío, qué mal. Miren, para explicarles, las únicas personas que atendían en ese hospital eran jóvenes. El hospital era jóvenes nada más. Y no estoy diciendo que los jóvenes no sepan de medicina, sino que en Cuba hay una situación con el tema de la medicina, porque hay jóvenes que suspenden los exámenes de ingreso y aún así le dan la carrera porque no hay médicos en el país. Porque todos los médicos buenos los mandan para otros países. Entonces, tengo un poco de miedo porque los estudiantes de medicina, algunos no son muy capaces y entonces hacen locura. A mí mismo y a muchas personas les ha pasado que te meten a veces te entran las jeringuillas y como no encuentran la vena te la empiezas a remover y cosas así, locura total. Y entonces ya yo estaba asustado. Todos eran estudiantes de medicina y la mayoría eran estudiantes extranjeros. Bueno, ¿para qué decirte? Nada más que nos bajamos del taxi y mi mamá enseñó el papel de la remisión y un estudiante, habían 3 estudiantes extranjeros afuera, como de mi edad, le dijo, ay no, pero esto no es remisión porque si usted no viene en una ambulancia, esto no es remisión. Y ay, Dios mío, cariño, ¿en qué país tú te encuentras? Él estará consciente de que en Cuba no hay ambulancia, de que en Cuba la gente que se tiene que mover en los hospitales por sus propios medios porque si no, no avanza. Ya mi mamá se súper estresó, mi mamá estaba estresada, porque ¿cómo él va a decir que si yo no voy en una ambulancia no hay remisión cuando la ambulancia se va a demorar más de 18 horas en recogerme? O sea, nada. En fin, entramos al hospital, mi mamá empezó a enseñar la remisión a cada persona porque no había atención al cliente, o sea, como... Saben que cuando uno entra al hospital hay como la recepción, ¿no? Tipo un hotel, es igual. Una recepción que ahí la persona te tiene que atender y decirte dónde está cada cosa, ¿no? No, eso no existía. O sea, estaba la recepción pero no había nadie. Entonces empezamos a preguntar y nos mandaron para una consulta.
Mira, yo no te puedo explicar cuánta gente llegó muriéndose a ese hospital. Llegaron como 3 personas que estaban desmayadas y los médicos, o sea, las personas, los familiares de los que estaban desmayados se empezaron a fajar ahí con todo el mundo en el hospital porque no tenían dónde ponerlo, porque la sala donde atienden, eso tiene un nombre, la sala de las personas que tenían como infartos y tal, estaba llena, no había espacio. Entonces las personas desmayadas la tenían así en brazos, o sea, la tenían aquí tumbadas en los brazos y siempre estaba, pero ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Porque obviamente no lo puedes tener en brazos, o sea, hacía falta una camilla. Y habían como 3 o 4 personas que estaban desmayadas tiradas en la sala y los tenían aquí porque no habían camilla. Y eso fue horrible, o sea, ver eso es algo sumamente horrible y con una normalidad las personas lo tienen súper normalizado. Y todo el mundo corriendo de un lado para otro, había tremendo corretaje, muchas personas enfermas, personas tiradas en el suelo del hospital, ay no, fatal. Bueno, el caso fue que ya nosotros hicimos la fila para entrar a la consulta porque hay que hacer fila, a pesar de que habían 2 médicos, había tremenda fila. Y llegó una mujer que parece que su papá o su abuelo, no sé, se estaba muriendo. Y ella le dijo al médico extranjero que, médico, necesito atención rápido porque lo mandaron, o sea, Cuba, yo creo que Cuba es el único país del mundo en el que tú vas a un hospital y tú tienes que caerle atrás a los médicos para que te atiendan. Porque los médicos no están en el lugar que tienes que estar y tienes que corretear por el hospital buscando a los médicos. Entonces el médico el extranjero, le dijo que buscara a tal médico. Y ella le dijo tipo, y yo soy la que tiene que buscarlo por el hospital cuando debería estar aquí. Y bueno, ella se fue, no lo encontró, viró para atrás y le dijo, médico, necesito atención porque mi papá se está muriendo. ¿Y qué le dijo el estúpido ese? Sí, porque son unos estúpidos, a mí no me importa nada. No me vengan a decir en los comentarios que si no puedo decirle estúpido, no sé, que yo le digo estúpido y bien, son unos estúpidos todos. ¿Qué le dijo el estúpido ese? Espere. ¿Qué? O sea, ella vino gritando que necesitaba ayuda porque su papá estaba muriéndose y el médico, ¿qué le dijo? Espere. ¿Espera qué? Espera que se muera. Ay, no, Dios mío, qué estrés. Entonces ya me estresé. Todo el mundo ya andaba estresado. Yo me estresé y yo empecé a decir en voz alta, espera que se muera, porque es que literal es una injusticia. Y yo entiendo que no es culpa de los médicos, es culpa del sistema de salud que está colapsado, bla, bla, bla. Pero, ¿en serio también vas a tratar así a la gente? Ay, es que me dan ganas de caerle arriba. Bueno, el caso es que cuando nos tocó a nosotros, entramos, nos tocó un médico colombiano que en el salón ese donde ellos atienden eso parecía una discoteca, parecía un antro, un club nocturno. Los médicos, o sea, entraban y salían ahí riéndose, jajaja, que si no sé qué, no dejaban a uno atenderse bien, uno sintiéndose mal y ellos ahí con la risa, muertos de risa. En fin, cuando me tocó atenderme me empezó a preguntar, no sé qué, este médico que me atendió a mí era bastante, o sea, como un poquito mejor de lo normal en ese hospital. Entonces ahí le empezamos a explicar, no sé qué. Él dijo que yo no tenía ninguna alarma de que tuviera dengue o algo así, porque es que no la tenía. La mujer esta me estaba haciendo eso porque ellos tienen que guiarse por un protocolo. El protocolo de Cuba es que si tú tienes un catarrito, tienes COVID. Si tienes una fiebre, tienes dengue. Si tienes no sé, y así. Entonces ella me remitió para el hospital porque supuestamente yo tenía dengue. Entonces el médico dice que yo no tenía ningún síntoma, me tomó la presión, no sé qué, que cuando, ay Dios mío, yo no sé qué me hizo, eso nunca me lo habían hecho, que me dejó esta cosa aquí apretada y la mano se me estaba poniendo morada, así como cuando una persona se muere que todo se pone morado. Así mismo yo no me sentía la mano, yo le tuve que gritar para que me quitara eso, porque si no yo perdía la circulación, la sangre se me fue, todo se me iba para acá, o sea, para aquí. Porque yo tenía el aparato aquí y todo esto se me puso morado porque se me fue la circulación. ¡Qué miedo! Bueno, el caso es que él mismo fue el que me dijo, mira, yo te voy a poner aquí a escribir los medicamentos que tú necesitas porque vamos a añadirle que no hay farmacia. O sea, sí hay farmacia, pero no hay medicamentos, entonces los medicamentos los tiene que conseguir uno por cuenta propia. Él me dijo, yo te voy a poner aquí los medicamentos que tú tienes que buscar y que tienes que tomarte cada 12 horas. Y te vas para tu casa y haces eso en tu casa, porque si tú te quedas aquí,
tú no tienes dengue, tú no tienes ningún virus, tú no tienes nada, tú solamente tienes el dolor aquí y que ya se te cayó mal, no sé qué. Normal, algo que le puede pasar a cualquier persona. Si te quedas aquí, lo que vas a hacer es coger de verdad una enfermedad. Porque como el hospital está totalmente colapsado, o puedes coger dengue, o puedes coger no sé qué, o no sé qué, y me empezaba a nombrar ahí. Y yo, no, si yo igual no me iba a quedar aquí. No, me voy para mi casa. Miren, el mismo médico me dijo, es colombiano, era colombiano él, me dijo que si me quedaba en el hospital iba a coger una enfermedad. Pueden imaginarse cómo estaba ese hospital. Entonces, lo que él me estaba diciendo todo esto, llega una mujer con otra persona desmayada diciéndole que no tenía dónde poner a su paciente, y el médico le dijo, pero llévalo para la sala y yo lo atiendo. Y ella dijo, ok, lo llevo para la sala, y llega un médico y dice, no, la sala está llena. Lo mismo que le estaban diciendo a todos los demás. Y ella empezó, ay Dios mío, cogiendo estrés y todo eso. Miren, sinceramente, yo llego con una situación así, de que un familiar mío se me está desmayando y no hay donde ponerlo en ese hospital, yo tumbo el hospital para abajo, pase lo que pase, porque es que es horrible. Es horrible entrar por la puerta para adentro y ver que todo el mundo está mal, tirados en el suelo, la gente en brazos que lo tienen desmayado, gente muriéndose y no los atienden, no, nada de nada. Y súper fatal, no sé. Entonces, llegaba personas con fiebre, y le decía, médico, lo que tengo es fiebre, necesito algo para bajar la fiebre porque es muy alta. Y el médico tipo, no, pero no hay nada para la fiebre. Ve a la enfermería, o sea, tú mismo, ve a la enfermería y pregunta qué hay para la fiebre, entonces dime para ver qué yo te puedo mandar. Llega a la enfermería, ¿qué hay para la fiebre? No hay nada. Vira para atrás, por fin, ¿qué hay para la fiebre? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Para la fiebre? No hay nada. O sea, ¿qué? O sea, literalmente esta es la situación. Esta gente que dice que salud en Cuba. Mira, yo entiendo que Cuba da a entender a la gente que tiene un sistema de salud perfecto, uno de los mejores del mundo, porque manda médicos para otros países. Eso es una completa mentira. El sistema de salud pública sí era muy bueno, sí, son muy buenos, sí. ¿Quiénes? Los que viajan para otros países, los que no están para atender a los cubanos de aquí, que estamos aquí adentro. Porque esos que son buenos no están aquí en Cuba, están en otros países. ¿Qué? O sea, la gente de aquí muriéndose y los médicos de verdad los mandas para otros países. El hospital era un caos, todo fue un caos. Recomendación, si eres cubano y estás enfermo, no vayas a un hospital. Te los recomiendo, no vayas. ¿Para qué? Es mejor, mira, como dijo el chofer del taxi que cogimos ayer, en Cuba, si te sientes mal, tienes que sentirte bien obligatoriamente, porque ir a un hospital es muerte. Fatal. Y bueno, nada, que lo que me mandaron fue Duragina para la fiebre, si me daba fiebre, pero no me ha dado más fiebre, gracias a Dios, no me ha dado más fiebre, solamente tuve fiebre esa vez. Y así, no sé qué, una pastilla ahí que es para el dolor de aquí atrás, que la tengo que tomar cada 12 horas. Las pastillas las tengo, no se preocupen, tengo las pastillas. Si ustedes se preguntan dónde uno consigue los medicamentos, ya que en las farmacias de Cuba no hay, es comprárselas a las personas de la calle. Ahí es donde yo me pregunto por qué las personas de la calle tienen medicamentos y las farmacias no tienen. La corrupción. Bueno, comprárselas a las personas en la calle o comprarlas de manera online, en que tú puedes, con un familiar en exterior, como siempre, comprarlas y entonces te las envían. Bueno, el caso es que la mamá de Dariel, mi mamá, teníamos algunas pastillitas ahí guardadas y entonces eso es lo que estuve tomando. Tengo las pastillas gracias a ella y me siento mucho mejor. No tengo absolutamente nada. El dolor de aquí atrás me está mejorando como normal. Siempre me había dado el dolor y a los 2 o 3 días se me quita. Y entonces por esta razón he estado inactivo en YouTube, porque este tema se ha extendido demasiado y más con lo que pasó ayer. Y entonces, bueno, ese fue mi story time de un día en salud, un día con la salud pública de Cuba. Les juro que la persona que me venga a comentar que el sistema de salud pública de Cuba es el mejor del mundo, lo voy a bloquear.
hay que ser de aquí. La verdad es que hay que ser de aquí para saber lo que se vive. Y no se puede andar comentando muchísimo ni en videos aquí ni en las redes sociales. Pero hay que ser de aquí. Y yo no les puedo explicar 100% motivos y razones, no les puedo explicar, ustedes saben. Pero no voy a soportar ni un comentario que me diga que la salud pública de mi país es la mejor. No, mira, esa gente, mira, váyanse de mi canal y busquen otro. No son bienvenidos. En fin, gente, nada, coméntenme qué tal les pareció la experiencia. La verdad estuvo muy loco, fue un día demasiado loco, un día en el que yo fui al hospital por una cosa y me remitieron por otra. En fin, fue un día horrible, pero por suerte ya estoy en casa, estoy bien, no me siento mal, no siento nada, solamente tengo el dolor aquí, que ya se me está quitando, y en cuanto me reponga, volvemos a tomar los videos. Y nada, gente, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete, también suscríbete a mi canal principal, Kevin05 Hernández. Nos vemos en un próximo video o story time. Bye bye.